Bien, bien, bien. Bienvenidos a aquellos que se vienen integrando. Bueno, y estamos posicionados en Mateo capítulo 16. Amén. Bien, Mateo capítulo 16. Ya hemos venido viendo que nuestro Señor ya está preparando de manera especial a estos discípulos suyos, a este círculo íntimo, ¿ya? Y le empieza a hablar acerca de su muerte, ¿ya? Así que él empieza a enseñar verdades profundas que son difíciles, ¿cierto?, de comprender, acerca de su plan, acerca de su obra divina, ¿ya? Porque como hemos estado viendo, no solamente basta con saber quién es el Señor Jesús. Ellos ya habían, ¿cierto?, confesado, como vocero, ¿cierto?, Pedro ahí, siendo inspirado por Dios, ¿ya? Había dicho que Jesús es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente, Amén. ¿ya? Pero no solo basta con saber quién es el Señor Jesús, no solamente basta con saber que Él es el Hijo del Dios viviente, sino que también es necesario saber para qué fue que vino, cuál es su misión, cuál es su propósito, ¿ya? Así que el Señor ya empieza en este proceso que es necesario para ellos, porque ya viene el tema de la crucifixión, ya viene, ¿cierto?, cuando todos van a huir, cuando van a pensar quizás que ya todo se acabó con la muerte del Señor, y el Señor los empieza a preparar para ese momento, para que cuando aparezcan esas situaciones, ellos recuerden que Él ya se los había dicho, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, ya de manera más clara, porque ya hemos visto que en otras ocasiones ya les ha hablado acerca de esto, pero de modo más velado. Pero ahora de manera más clara, ¿cierto? Veíamos del versículo 21 en adelante, que Él le empieza a decir que habían ciertas cosas que le era necesario cumplir para poder llevar a cabo esta misión que Él venía acá, por la cual Él venía acá, ¿cierto? En su ministerio terrenal, ¿ya? Veíamos ahí en el versículo 21 que le era necesario, en primer lugar, ir a Jerusalén, ¿ya? Era necesario que así fuera, estaba estipulado por Dios desde la eternidad que así fuese, ¿ya? Que Él fuera a Jerusalén. ¿Y para qué? Lo que nos lleva al segundo punto, que ahí en Jerusalén iba a padecer mucho, ¿por causa de quién? ¿A manos de quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ¿ya? Y que no iba a finalizar ahí con ese padecimiento, con ese sufrimiento, sino que nos lleva al tercer punto, que era necesario, que iba a morir, ¿ya? Pero no finaliza tampoco ahí, sino que de ahí se desprende un cuarto punto que es necesario que fuese cumplido, y que es que Él no iba a quedarse muerto ahí en el madero, no se iba a quedar ahí en la tumba, sino que iba a resucitar al tercer día. Bien, esas son cosas que el Señor ya les viene enseñando a ellos de manera más clara, para que empiecen ya a familiarizarse con todo lo que se iba a venir. Bien, ahora, ¿cómo cayó este anuncio a sus discípulos? No cayó muy bien, ¿ya? Vemos que es como que a ellos fue como que les cayó una bomba, ya, con toda esta revelación que el Señor les viene diciendo, ¿ya? Y vemos ahí que Pedro siempre es el que reaccionaba primero, y aquí no es la excepción. Y como nos dice la traducción del versículo 22, ¿cierto? En la Nueva Versión Internacional, dice, comenzó a reprenderlo. ¿Ya? Lo comienza a reprender. ¿Cómo, Señor, tú tienes esa mentalidad tan fatalista? ¿Cómo hablas de sufrimiento? O sea, estamos rodeados de multitud. Son muchos los que vienen en pos de ti. Muchos son los que vienen por sanidades, para que tú expulses demonios y cosas por el estilo. Ya te están ovacionando, quieren hacerte rey. Pero ¿por qué estás hablando de que tienes que ir a padecer allá, a morir? Señor, ten compasión de ti, tal cosa no te acontezca. ¿Cómo vas a sufrir? ¿Ya? Bueno, y como veíamos ahí en el estudio anterior, esas palabras, ¿cierto? A primera vista, esas palabras de Pedro parecían buenas, era una buena intención. ¿Por qué? Porque él quería cuidar a su maestro, él quería cuidar a Jesús, él le amaba, ¿ya? Entonces no quería que muriera, no quería que, ni siquiera pensar que pudiera pasarle algo, ni siquiera padecer, ni siquiera sufrir, ni siquiera, menos morir, ¿ya? Pero mientras Pedro tenía esta buena intención, mientras él pensaba, ¿cierto?, en convencer al Señor de que no le acontezca tal cosa, ya, acerca del sufrimiento, porque él quería evitarle el sufrimiento, Pedro, sin darse cuenta, como estuvimos viendo ahí,
sin darse cuenta. Él lo quería cuidar, pero sin darse cuenta, estaba siendo manipulado por Satanás. ¿Ya? ¿Para qué? Para frustrar el plan de Dios. ¿Ya? Prácticamente le decía, Señor, ¿cómo vas a ir por ese camino de sufrimiento? No, tal cosa no te acontezca. Mejor, este es el camino, evitando todo eso. No, para allá no. ¿Ya? Bueno, y la Escritura nos deja claro que Jesús lo supo de inmediato todo esto, ¿ya? Porque a través de los labios del mismo Pedro, el Señor acaba de oír prácticamente las mismas palabras que oyó en la tentación del desierto. ¿Ya? Cuando Satanás le dice, ay, ¿para qué vas a ir allá? ¿Para qué vas a seguir con el plan? Es demasiado difícil, mejor ven acá. Todo esto te daré si solamente te humillas ante mí, solamente me adoras. No es necesario que vayas en ese camino de sufrimiento, solamente adórame a mí. Toma este camino, este atajo. Evade la cruz, ¿cierto? Entonces prácticamente fueron las mismas palabras, ¿cierto? Las que se oyen aquí a través de los labios de Pedro, ¿sí? Y el Señor lo supo de inmediato, ¿ya? Porque en esa ocasión en el desierto, como estuvimos viendo, no fue la única ocasión que Jesús fue tentado. Satanás siguió tentando al Señor durante todo su ministerio terrenal, ¿ya? Y aquí podemos ver en la luz de la Escritura que logra provocar en Pedro, ¿cierto?, ese deseo de oponerse a todo lo que Jesús ya le había revelado, que le era necesario cumplir, ¿ya? Entonces ahí vemos que Jesús de inmediato se vuelve y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Lo mismo que le había dicho prácticamente Satanás en el desierto. Vete, Satanás. ¿Ya? Pero Pedro, como veíamos ahí, sin darse cuenta, ¿cierto? Estaba siendo manipulado por Satanás. ¿Ya? Y veíamos ahí también que esta incitación, ¿cierto?, a evitar la cruz realmente fue una tentación para Jesús, porque él estaba consciente de la agonía que iba a sufrir, ¿cierto?, ahí en la cruz. Todo lo que iba a pasar. Él estaba consciente de todo eso y de hecho podemos ver esa lucha, ¿cierto?, que él tuvo ahí en el huerto del Getsemaní, donde vemos en la Escritura que nos dice que él llegó a sudar gotas de sangre y que oró y le decía al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Así, él sabía lo que iba a sufrir, o sea, llegar al punto de sudar gotas de sangre, todo eso que estaba pasando el Señor no fue poco, y él sabía todo esto. Entonces realmente esto fue una tentación para él, ¿ya? O sea, ahí podemos ver que Pedro, ¿cierto?, sin darse cuenta estaba haciendo de tropiezo al Señor, y el Señor, bueno, como todos lo saben, no hay necesidad de que alguien venga y le diga las cosas, no, él lo sabía, nos da la razón de por qué Pedro cae sin darse cuenta en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo la vista en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres, ¿ya? Y eso lo podemos ver en el versículo 23 de este Mateo 16, ¿ya? Y como hablábamos ahí, o sea, Pedro estaba pensando como cualquier simple mortal lo haría, evitar sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir? Una persona, ¿cierto?, con dos dedos de frente no va a querer sufrir, quiere evitar el sufrimiento, ¿ya? Un simple mortal, ¿ya? Pero vemos que Jesús acaba de decir que le era necesario padecer, le era necesario morir, porque era parte de su misión, ¿ya? Esta misión incluía su muerte. Y ahí podemos ver, como hablábamos, que las cosas de Dios no caben, ¿cierto?, en el pensamiento del hombre. O sea, el camino del Mesías no es el camino del hombre, ¿ya? Para el hombre pensar, muerte es igual a fin, fracaso. Pero para Dios, ¿cierto?, la muerte de su hijo no es fracaso en ninguna manera, sino que es todo lo contrario a lo que nosotros podemos imaginar. No era fracaso, sino que era victoria, ¿ya? Entonces, ahí veíamos, ¿cierto?, en el estudio anterior, que la primera lección importante que podemos aprender de esto es que el camino divino, este camino de salvación, no corresponde en ninguna manera al camino de los hombres. ¿Por qué? Porque somos seres humanos
caído, desde la caída de la primer pareja, todos, ¿cierto? Tenemos el pecado, somos pecadores, ¿ya? Entonces, como estamos caídos, como somos pecadores, ¿algo bueno puede salir de nuestro corazón? No. De hecho, en Génesis dice que nuestro corazón es inclinado al mal. Entonces ahí podemos entender por qué los caminos del Señor no son los nuestros. Los caminos del hombre no son los del Señor, ¿ya? Entonces, aún que tengamos ciertas buenas intenciones, tenemos que tener cuidado y no reposar en ellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, nosotros podemos tener corazonada, ¿no? Si esto es bueno hacerlo. Pero debido a que nuestro corazón es perverso, está torcido, está inclinado al mal, aunque a nosotros nos parezca que son buenas intenciones, pueden ir en total contradicción, oposición a la misma palabra del Señor. Es la voluntad. Claro, a la voluntad de Él. Por eso el Señor nos dice que no nos confiemos en nuestro corazón, sino que confiemos en Él, en lo que Él dice, en su palabra, ¿ya? Porque los caminos del hombre nunca van a llevarnos a Dios, así que la persona, ¿cierto?, que insiste en llegar a Dios bajo sus propios términos, en buscar su propio tipo de salvador, realmente no está llegando a nada, ¿ya? Porque aquel que insiste, ¿cierto?, en tener su propio tipo de salvador, aquel que insiste en llegar a Dios a su manera, al final nunca lo va a poder lograr. Dice acercarse, quiere acercarse, pero al final va a ser todo lo contrario. Se va a estar apartando cada vez más y más y más. Va a decir, no, si yo estoy de parte de Dios, pero en realidad es todo lo contrario, se está oponiendo. Se está oponiendo, ¿ya? Así que si tal cosa le pudo pasar a Pedro, le puede suceder a cualquiera. Ya tenemos que tener cuidado, dudar de nosotros, por eso la importancia de sumergirnos en la palabra del Señor, ¿ya? Necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. Si Pedro falló, nosotros también podemos, ¿ya? Así que, pero ahí no finaliza todo, sino que también veíamos ahí que aunque falló, después Pedro ya logra entender, por la gracia de Dios, así como por la gracia de Dios, él dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Vemos también que él también, por la gracia de Dios, logra llegar a entender todo esto. En este punto, las piezas no encajan, no comprenden qué está pasando, no les cabe, ¿ya? Pero después sí lo iba a entender y llegó a amar este camino de la cruz, ¿ya? Y ese fue el camino que después predicó en Pentecostés y a lo largo de todo su ministerio, ¿ya? Y así como Pedro, hermanos, si nos podemos equivocar, pero también como él, podemos aprender. De hecho, por eso necesitamos del Señor, por eso necesitamos la continua enseñanza de su palabra para poder aprender, para poder entender, ¿ya? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso el Señor quiere que nos sumerjamos en su palabra para que nuestros pensamientos, nuestra voluntad se alinee a la de Él, no al revés, ¿ya? Y así en este proceso vamos siendo transformados, ¿ya? Porque Dios no busca discípulos perfectos, sino aquellos que están dispuestos a alinearse a su voluntad. Él es el perfecto. Entonces, ¿quién sabe mejor el camino? Él, ¿ya? Así que eso de grandes rasgos estuvimos viendo, ¿cierto?, el estudio anterior. Y vemos, ¿cierto?, que, claro, Pedro quería evitar sufrimiento, quería evitarle esas cosas al Señor. Pensaba que era algo malo, el fin y todo eso, ¿ya? Pero ahora vamos a ver una segunda lección importante, ¿ya? Y que es que el Señor está invitando a los suyos también a sufrir. O sea, si a Pedro, ¿cierto?, le pareció y a los 12 algo como una bomba, que Jesús les dijera, tengo que ir allá a padecer y a morir. O sea, ahora tiene que haber sido como un balde de agua que les dijera que aquellos que lo quieren seguir tienen que tomar su cruz, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, ¿ya? Así que vamos a dar lectura al versículo 24 de este Mateo capítulo 16. Entonces, versículo 24. Ya. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame, ¿ya? Entonces, como Pedro acaba de leer, el Señor continúa explicando, ¿cierto?,
acerca de este camino de la cruz, que no solamente él lo iba a vivir, ya, aunque él lo vivió de manera literal. La cruz para él fue de manera literal. Y para algunos de los discípulos suyos también iba a ser de manera literal, ¿ya? Pero para todos aquellos hasta el día de hoy, eso se traduce como sufrimiento, como el negarse al sí mismo, ¿ya? Es como tener esta lucha, esta batalla interna de la vieja naturaleza, negarme a eso y someterme, querer hacer la voluntad de Dios, ¿ya? No querer ser más como yo lo era antes, sino que ahora que quiero que Cristo sea el que se refleje en mí. Y en este proceso van a pasar muchas situaciones. Por eso es que habla de cruz, un camino que va a la muerte. Aquel que toma su cruz no tiene retorno. Aquel que tomaba su cruz iba a morir, ¿ya? Eso en grandes rasgos, cuando Cristo dice que tomemos, ¿verdad?, nuestra cruz, es eso, literal, muerte. O sea, morir, ¿verdad? Porque Él tomó la cruz y ¿qué pasó? Murió, Claro. pero resucitó. Así Eso es. no debemos olvidarlo. Él Así murió, es. pero murió, ese murió, ¿verdad? Tiene toda esta explicación dentro de la misma palabra. O sea, Él murió, pero murió por un propósito que hasta ahora a nosotros nos beneficia. Amén. Y nos va a seguir beneficiando hasta la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque va a llegar un momento de que este beneficio ya no va a estar, ¿verdad? Y literalmente, hermanos, eso significa tomar su cruz, es morir. Morir. Morir al yo. Morir al yo, morir a mi ¿verdad? voluntad. Y como decíamos anteriormente, seguir las huellas del Mesías, del Nazareno, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Él delante y nosotros atrás. Claro, entonces como vemos aquí en este versículo, él ahora llama a sus discípulos a participar de su propio sufrimiento y de su cruz. Son llamados, ¿cierto? Como veíamos en ese versículo 24, a negarse a sí mismos, a tomar sus propias cruces, mientras lo siguen a él, ¿ya? Porque no hay obediencia sin cruz. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Y es que el Señor nos va a perfeccionar. Como decíamos al principio, de la lección anterior vemos que se desprende esta segunda que nos dice que tenemos que ser perfeccionados, ¿cierto? Y en ese proceso de perfeccionamiento, en ese proceso de refinación, va a haber dolor. De hecho, Zacarías 13:9 lo dice así: los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que el Señor en este proceso de perfeccionamiento, en este proceso de refinación, así como funde la plata, ¿qué necesita? Fuego, ¿cierto? Tiene que llegar a un punto de, ¿para qué? Para que sea transformado todo eso, cambia de forma, y todo los restos, lo que no corresponde, flota. ¿Ya? Todo esos residuos, esa escoria que sobra del pecado tiene que ser echada fuera, ¿ya? Y después, cuando ya se enfría, empieza a dar una nueva forma. Eso es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros, así como se funde la plata, así como se prueba el oro. El oro también se prueba con fuego, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ser perfeccionados y como instrumento a menudo va a ser el dolor, ¿ya? Y el Señor lo dice y no lo oculta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a entrar a ver, hermano, a la luz de este pasaje, vamos a ver que lo esencial del discipulado cristiano, ¿ya? Da un golpe de plano, ¿cierto? Echa por tierra todos aquellos falsos evangelios, ¿cierto? Que apelan al ego del hombre, ¿ya? Como por ejemplo, cosas por el estilo que dicen, no, es que si tú no tienes buena salud, es porque quizás no has reclamado ese derecho divino que te corresponde como hijo de Dios. O que si tú no tienes prosperidad material, si no tienes riqueza, es porque tú lo mismo, no has echado mano a estos derechos divinos, ¿cierto? O por otro lado pueden decir que no, que quizás no tienes salud o no tienes prosperidad porque no tienes tanta fe.
lo mejor lo reclamaste, pero no tenías tanta fe, por eso estás enfermo, por eso estás pasando pobreza, ¿ya? Eso es lo que hoy en día están enseñando. Dicen que la salud, dicen que la riqueza, que la prosperidad, ¿cierto? Son señales del respaldo de Dios. Pero a la luz de la escritura, ¿qué vemos? Entonces, si son señales esas del respaldo de Dios, entonces, ¿el Padre no respaldaba a Jesús? Recordemos que Jesús mismo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía ni tantos vestidos ni como Salomón. Entonces, ¿qué? ¿Entonces Dios no lo respaldaba? No, ahí ya solamente con ese ejemplo se va por tierra eso que están enseñando que no corresponde. Y por otro lado, no, es que si no gozas, si tienes una enfermedad es porque no tienes fe. No tienes el respaldo de Dios, por algo te vino. Entonces, Dios no respaldaba a Timoteo. Vemos ahí a un Timoteo, ¿cierto? Siervo del Señor Jesucristo, que era un hijo espiritual, ¿cierto? De Pablo, en el nombre del Señor. Y vemos ahí a un Pablo que le habla a Timoteo diciéndole que cuide de su salud. Por las tantas situaciones que estaba pasando, tenía algunos malestares estomacales y le hablaba acerca de que mejor tomara vino y evitara de manera tomar agua. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí, con estos ejemplos, de que los hijos de Dios, los siervos del Señor, no están exentos a pasar situaciones complejas. Podemos ver el aguijón nuevamente del que hablaba Pablo. No se sabe claramente a qué se refiere este aguijón. Algunos dicen que es una enfermedad, otros dicen otras cosas, ¿cierto? Hay muchas especulaciones Claro. acerca de eso, pero sabes que eso es lo bueno, porque no dice. Entonces, como no dice, cada vez nos tiene a nosotros más metidos en la escritura. Claro. Buscando eso de que por qué le dijo eso. Claro, pero a veces estamos tan metidos, enfocados, buscando qué es lo que significa ese aguijón, pero lo que sí dice es que Dios se lo da a Pablo con un propósito. Dios permitió ese aguijón que tuviera Pablo, sea lo que sea, ese aguijón en la carne. Fue Dios que lo permitió. ¿Para qué? Para mantenerlo humilde, para que dependa de su gracia. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, sí, los siervos de Dios pasan situaciones. Pablo escribió desde la cárcel. ¿Ya? Entonces, pero poniendo el ejemplo ya de Jesucristo, el mismo Hijo de Dios no tenía las grandes cosas. O sea, ¿cómo me puedes decir? No, es que el Evangelio es que prosperidad, cosas materiales, abundancia. Si no tienes eso, no tienes el respaldo de Dios. No, tan solo con el ejemplo de Jesucristo ya eso se va por tierra. Claro, que lo que Jesús no es que Él esté explicando algunos beneficios que vamos a tener por negarnos, a todo lo contrario. Jesús dice que este sacrificio, ¿verdad? Que es negarse a uno mismo, que va referente a la cruz, ¿verdad? Porque eso es negarse. Él lo explica así, negarse, ¿verdad? A este mundo, a las cosas de este mundo, porque llevan a la muerte, ¿verdad? Eterna. Nunca, ¿verdad? En la escritura vamos a encontrar que hayan beneficios, volviendo al tema de estos falsos evangelios, ¿verdad? O evangelistas que hay muchas veces, o falsos profetas que dicen, no, yo soy profeta, soy profeta. O sea, ya la profecía más grande está aquí en la escritura y no hay más. O sea, profeta ahora le podemos decir a alguien que predica la escritura, que predica la palabra de Dios. Pero más allá no hay más que agregarle a la escritura. O sea, estamos completos. Ya, pero esto es difícil muchas veces de entender o de comprender o de aceptar, mejor dicho, dentro de los creyentes, de que haya un sufrimiento como ser cristiano. Pero lamentablemente, hermano, eso es lo que conlleva seguir las huellas del Nazareno, seguir las huellas del Maestro. Conlleva esto. ¿Por qué? Porque tiene que haber un negamiento en nosotros de seguir el camino del mundo, sino que seguir las huellas de Jesús. Seguir las huellas de Jesús tiene unas consecuencias, ¿verdad? Que a lo mejor uno lo ve, ¿verdad? Y dice, pero lo que me está pasando es malo, ¿verdad? O sea, yo estoy pasándola mal. Hay personas que están pasándola muy mal, pero
estas mismas personas creen en Jesús. Y ese dolor o esa angustia pasa a ser gozo, ¿verdad? Como veíamos y como recién decía Joana de Pablo, ¿verdad? Él tenía un aguijón, él le pidió muchas oportunidades al Señor que le quitara eso, pero el Señor le dijo que se bastara, ¿verdad?, de su gracia, o sea, que dependiera de él. Claro que Dios se glorificaba, ¿verdad?, en esa necesidad de Pablo. Y eso muchas veces a lo mejor nosotros lo tomamos livianamente porque, porque muchas veces no entendemos realmente el concepto o la profundidad de lo que es padecer, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es porque uno pone un parlante en la esquina, ¿verdad? Y alguien viene y le molesta el ruido, estamos sufriendo persecución, nadie nos quiere, ¡ay! Alegamos. Oiga, pero váyase a los países árabes, vaya a predicar por allá, hay muerte. Y acá es como estamos nosotros como desenfocados realmente de lo que está pasando realmente con el ser discípulo de Jesús. Porque hay un camino, ¿verdad? Y ese camino siempre, lo hemos dicho y lo hemos leído en la Escritura, es un camino difícil. Van a pasar situaciones. O sea, ¿qué nos está diciendo? O sea, es como que nuestro Señor nos dijera, ¿saben qué? No se sorprendan. Si viene alguien y les dice, ¿saben que está muy fuerte? Ah, perfecto. Lo bajo y me cambio de lugar. ¿Listo? O lo bajo simplemente. Y continúo, pero no estoy preocupado de que no, es que ya estamos haciendo una cosa terrible de algo que Cristo nos dice, van a pasar situaciones en nuestra vida, y no solamente eso, sino que también en nuestra vida, bajo la salud, ¿verdad? Bajo la economía tal vez, van a pasar situaciones difíciles en nuestra vida, y bajo esas cosas, ¿verdad?, que son difíciles y que en el momento que pasan, hermano, muchas veces perdemos todo esto que estamos pasando ahora, todos estos estudios, todo lo que conocemos, muchas veces se pierde en un segundo cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, ¿verdad?, en nuestra vida, cuando viene ese bajón, ¿verdad?, de repente de querer seguir. Pero está Dios ahí, y Él es el que nos levanta. O sea, yo creo que más de alguno me puede decir aquí ahora que muchas veces usted ha estado con a lo mejor con flojera, con desánimo, ya no quiere seguir, por esto otro, por los hermanos en la iglesia, que los hermanos no están muy motivados, como que no están en sintonía, como que a lo mejor todo eso lo desmotiva, pero hay algo que mueve el corazón del creyente, y es la voluntad de Dios que pone en nuestras vidas, y podemos nosotros al final del día poder cumplir con lo que Dios pone en nuestro corazón, que es de insistir y seguir. Por eso que dice que bueno, esto no es algo fácil, hay que negarse, y muchas veces hay que negarse de ciertas cosas. Hay que, lo que vemos en el mundo, ¿verdad?, muchas veces eso nos desenfoca de ser cristianos correctamente. Pero está Cristo siempre diciéndonos a nuestro oído que no nos va a dejar solos, que Él siempre va a estar con nosotros constantemente. Y eso es lo que nosotros tenemos que llenarnos de esa enseñanza de Dios en nuestra vida, porque en algún momento la vamos a necesitar. Si eso es, Dios nos entrega las herramientas, nos entrega las armaduras, ¿verdad?, para este camino, para ser esos soldados, ¿verdad?, que Dios quiere que seamos. Y no es para que la tengamos ahí, sino que es para que nosotros también utilicemos todo eso. Pero en el momento preciso, o sea, ¿por qué yo lo entiendo tan así? Porque claro, en el ejército, hermanos, en el ejército se prepara al hombre para ser soldado. Se equipa, se le enseña cómo usar diferentes tipos de armas, diferentes tipos de tácticas,
cómo moverse en diferentes tipos de terreno, cómo mimetizarse, cómo defenderse. Si no tienes un arma de fuego, puedes defenderte con las manos, puedes defenderte con un cuchillo. Te preparan totalmente de eso, te llenan de eso, pero muchas veces no hay guerra, pero estás preparado. Pero cuando viene la guerra es cuando tú empiezas a usar toda esa enseñanza para poder sobrevivir y salir adelante dentro de ese combate que se va a realizar, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, Dios nos está preparando, nos prepara, en algún momento vamos a necesitar toda esta enseñanza, todos estos ejercicios que hace Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, para mostrarnos en qué lugar estamos viviendo, cómo estamos viviendo, porque en algún momento la vamos a tener que utilizar, vamos a tener que hacer uso de esta enseñanza, de estas herramientas, de esta armadura que Dios nos entrega para esos momentos difíciles. Y como bien decía Joana, muchas veces hay que pasar por ese lugar, como lo pasó Cristo. Y también muchos a lo mejor van a venir, como también le pasó a Job con esos 3 amigos, ¿verdad? Que a lo mejor no, los amigos quieren hacer a lo mejor algo bueno con uno para que uno no sufra, pero es lo mejor, eso es lo que Dios quiere que nosotros, Dios quiere que pasemos por ese lugar y que se haga su voluntad, porque no quiere que el amigo sea el que salga glorificado, sino que sea Dios es el que se glorifique en cada situación de nuestra vida, en cada angustia, en cada problema, en cada prueba que estemos pasando, sea Dios es el que se glorifique constantemente en eso. Pero también van a salir, como decía Joana, amigos que de repente van a venir con esa buena intención, y lo más probable es que dentro de su corazón ellos piensen que lo que están haciendo con ese hermano que está sufriendo es lo correcto, pero muchas veces no es lo correcto. A lo mejor es otro el consejo que debiéramos recibir de ese amigo, a seguir o a orar. Ya oremos, hermanos, oremos para que Dios haga, ¿verdad? Dentro de esta situación, pero no que nos saque de esa, que quiera sacarnos, ¿no? ¿Sabes qué es? Hagamos esto, hagamos todo, como que para que no se haga la voluntad de Dios. Entonces, es eso, hermano, para que Dios nos prepara para ese tipo de situaciones, no solamente para que estemos preparados para lo que venga, sino para que también otros hermanos que estén pasando esa situación, algo difícil, podamos nosotros también ser ese pilar, esa ayuda, ese hermano que pueda estar orando por él. Por eso muchas veces llegan muchas oraciones a la iglesia, llegan muchas peticiones, ¿verdad? Y bien, uno ora por todas esas peticiones porque sabe la condición en la que está pasando esa persona, con esa enfermedad, con esa angustia, con esa presión en su vida, ¿verdad? Pero hay un trabajo más profundo que también es el trabajo de Dios en esa persona. Y también uno en la oración tiene que hacer la voluntad de Dios, pedirle a Dios que primeramente, ¿verdad?, le ayude a esta persona a creer, que ayude también a sanar, ¿verdad?, eso espiritual que tiene el hombre, ¿verdad?, que cambie esa condición para que este hombre también pueda llegar, así como llegamos nosotros, llegar también a ese mismo lugar de acogida que es Jesucristo en nuestras vidas, que pueda experimentar también el amor, que pueda experimentar, ¿verdad?, esa ayuda de parte de Dios en nuestras vidas. Van a pasar situaciones, volvemos a insistir, hermanos, van a pasar, tienen que pasar y van a pasar. Pero Cristo dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes cada segundo, hasta el último segundo de sus vidas, yo voy a estar con ustedes, apoyándoles. Entonces, con todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Y lo que también aquí comenta Pedro, nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de que todo está respaldado por la escritura, o sea, y aquello esa falsa, esa enseñanza erróneas, ¿cierto?, que son tan populares hoy en día, no tienen respaldo bíblico, ¿ya? Como por ejemplo lo que hablábamos, ¿cierto?, acerca de que no, es que tu buena salud, no, es que la prosperidad son respaldo de Dios. No son respaldo de Dios. Vamos a pasar situaciones así, y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Como bien Pedro dijo,
el Señor prometió, o sea, en el mundo van a tener aflicción. Y dice, tendréis, no dice por si acaso tienen en el mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Y en otra ocasión dice que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿ya? Porque Él venció, ¿ya? Todo esto que el Señor vivió, lo que Él está diciendo aquí, que le era necesario, realmente le era necesario, ¿ya? Y uno realmente lo puede llegar a comprender únicamente por la gracia de Dios. Amén. Tampoco es algo que nosotros lo comprendamos porque somos unos genios. No, porque como veíamos anteriormente, los caminos del hombre no son los caminos de Dios. De ninguna manera. Nosotros estamos chuecos de nacimiento. Desde la caída de la primera pareja, todos venimos ahí con falla de software, ¿ya? Pero el Señor tiene que ahí venir trabajando en nosotros, tiene que estar ahí reprendiéndonos, enseñándonos a través de su palabra. Como está trabajando con sus discípulos aquí, también lo está haciendo con nosotros. Y aquí vemos la luz de la Escritura de que no creamos esas cosas que nos dicen, no. Buena salud, respaldo de Dios. Riqueza, prosperidad, respaldo de Dios. No. El mismo Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Sus siervos sufrieron por el nombre de Jesús. Así que esa enseñanza es errónea. Otra enseñanza errónea es aquella que apela, ¿cierto?, al ego del hombre. Cuando te dice, no, es que tú tienes que venir, porque el Evangelio de Jesucristo se trata de recibir y recibir siempre. O sea, es que apela, ¿cierto?, a endulzar ese oído, alimentar ese ego que está en el hombre, ¿cierto?, esa autoestima, ese amor propio, esa elevada imagen de sí mismo. No es que yo soy cabeza y no cola, yo soy siervo, yo soy. Están tomando el lugar de Dios, ¿ya? Se están centrando todas las cosas en Él mismo. No es que Dios me tiene que dar a mí. No sé, no. En ninguna manera. Aquí la palabra de Dios no apela al narcisismo del hombre, sino que en todo momento, como mismo Jesús lo dijo, niégate a ti mismo. Es el primer paso. Si alguno quiere seguirme, si alguno dice que es mi discípulo, que me está siguiendo, bueno, se va a notar. Porque el primer paso es como la bienaventuranza. Es un efecto dominó. No es que yo te sigo solamente, pero yo no voy a tomar mi cruz, ni tampoco me voy a negar a mí mismo. No, aquí no hay tal cosa. El Señor dice, el que me quiere seguir, primero tiene que negarse a sí mismo. ¿Y eso se puede por voluntad propia? No, por la gracia de Dios, sí. El segundo requisito es tomar su cruz y seguirle diariamente. ¿Puede uno hacerlo por voluntad propia? No. Por gracia de Dios, sí. Y seguir a Jesús, lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, en todo momento, la Escritura nos llama al arrepentimiento, nos quebranta, porque nos está transformando, ¿cierto? Y eso es el camino que el Señor nos está guiando, ¿ya? Para que sea Él el que se refleje en nosotros y no nosotros. Así como veíamos ahí, en este proceso de fuego que ha aplicado, ¿cierto?, a estos metales preciosos, ¿cierto?, que es necesario para poder quitar las basuras, los restos que no corresponden, y poder darle una nueva forma. Así el Señor también está trabajando en nosotros, ¿ya? Y ahí podemos ver nuevamente a la luz de la Escritura de que esa enseñanza de que apela a la autoestima, ese susurro de oído que apela al ego del hombre, al narcisismo, ten una imagen de ti mismo. O sea, eres tan valioso que el mismo Hijo de Dios derramó hasta las últimas gotas de sangre por ti. Eres valioso. Bueno, mirando desde la otra perspectiva, podemos verlo. O sea, éramos tan pecaminosos, tan dados al desastre, tan camino a la perdición que íbamos, que el mismo Hijo de Dios, para poder salvarnos de lo que somos y a dónde íbamos, tuvo que dar su vida. Mi pecado hizo que Él muriera. No es al revés, no es que yo soy tan valioso que el Hijo de Dios dio su vida. No, miremoslo del otro lado. Soy tan pecador, tan tan digno de la condenación, que el mismo Dios tuvo misericordia de mí y a dónde iba, que tuvo que intervenir y dio su vida, derramó la última gota de su sangre, el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí. ¿Ya? Hay una gran diferencia, uno de que lo mira desde abajo y uno que lo mira desde el ego, ¿ya? Y la Escritura en ninguna manera apela al ego del hombre, sino que llama a los pobres en espíritu, ¿ya? Así que a esos demás se va por tierra, ¿ya? Entonces, vemos ahí con lo que hemos estado hablando, de que Jesús no ofrece un camino fácil. No hay tal cosa de que no, es que el que me sigue a mí tendrá prosperidad, todo le irá bien. Oiga, ¿quién fue el que susurró eso al oído de Jesús en el desierto? Fue Satanás.
no, ven a mí y yo te daré todo esto. Prosperidad, fama, todo. Eso lo dijo Satanás, no lo dijo Jesús. Aquí estamos viendo a la luz de la Escritura lo que el Señor dijo, ¿ya? Entonces, Jesús está llamando a una entrega total. Y en varias ocasiones, Él ha hablado acerca de este costo de seguirle, ¿ya? O sea, otros se centran, no, en corona, en gloria, en recompensa, recibir. Pero la Escritura, ¿qué nos dice? Jesús mismo en su ministerio, ¿qué fue lo que enseñó? Que hay cruz antes que corona. Que hay sufrimiento antes de gloria. Que hay sacrificio antes de recompensa. Ay, la hermana Joana, ¿de dónde saca todas estas cosas? Bueno, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Bueno, ahí vemos. Resistencia, prueba. Primero eso, después va a recibir corona. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte. Mire, sé fiel hasta la muerte. Todo ese proceso. Y yo te daré la corona de vida. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Hay un proceso. Romanos 8:19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, pero ¿cómo? Si eso no es señal de respaldo de Dios. No, es que a ellos lo iluminaron de una manera tan especial, ¿cierto? Que ni siquiera los apóstoles lo tenían claro, ni siquiera o sea, ellos podrían aconsejar a Dios mismo. Señor, te faltó esto. Eso no estaba. No. Dice el Señor aquí, ¿cierto? A través de la palabra, inspirando, ¿cierto? Aquí a Pablo, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que nosotros han de manifestarse. Van a haber aflicciones, pero no es el fin. Así como Cristo murió, no era el fin. Como decía Pedro, falta una parte, no era todo. Resucitó. ¿Ya? Y así mismo, van a haber aflicciones, van a venir tentaciones, como leíamos ahí en Santiago. Incluso van a padecer muerte, ¿ya? Pero esas cosas no son eternas. Esas cosas no son eternas, pero sí es eterno estar con el Señor para siempre. Entrar en el gozo del Señor. Eso sí es eterno. Y eso es lo que nos alienta la Escritura, una y otra vez, que lo vemos ahí. O sea, sí va a pasar todo eso, pero no desmayes, sigue perseverando, porque al final hay grande galardón. ¿Ya? Entonces, aquellas cosas que dices, no, es que la salud es señal del respaldo de Dios. Que la riqueza, que te vaya bien, que tengas abundancia, es señal del respaldo de Dios. No. Que todo te vaya bien es señal del respaldo y la bendición de Dios. No. Aquí vemos la luz de la Escritura que dice que va a haber dolor en este proceso del refinamiento. Vamos a ser perfeccionados. Pero el Señor tiene que sacar toda la basura, todo el pecado que mora en nosotros. Tiene que ir trabajando. Estamos en un proceso. Así como hoy los discípulos se equivocaron, nosotros también nos vamos a equivocar. Pero ahí vamos aprendiendo. Y estamos en las manos del mejor, en el Señor. ¿Ya? Y claro, y la Escritura nos enseña una y otra vez que el núcleo del discipulado cristiano es dar antes que recibir. Los otros se centran en solo, no, es que recíbelo, lo recibo. Es lo que más se escucha hoy en día, popular en la iglesia, las congregaciones, ¿ya? Pero la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo sabe, porque confía en su Señor, y dice aquí, el Señor dijo, que más bienaventurado dar que recibir, no lo contrario. Primero viene perder antes que ganar, como viene el versículo 25 de este Mateo 16, que dice, porque todo el que quiere salvar la vida la perderá, y todo el que la pierda, por causa de mí la hallará. Perder para ganar. Entonces, como todo, al revés. Y ahí vemos una vez más, o sea, los pensamientos de Dios no son los del hombre. El camino de Dios no es el camino del hombre. Y es por eso que el Señor nos dejó su palabra, para que mi voluntad, su voluntad, tu voluntad se alinee a la voluntad de Él. ¿Ya? Porque hay muchos, ¿cierto?, que quieren las bendiciones, ¿ya? Quieren los beneficios de seguir a Cristo. Quieren paz, quieren bendiciones. Oye, si la palabra que más suena, recibe la bendición. Vida eterna. Quieren todo eso, pero nadie quiere responsabilidad.
Nadie quiere pagar los costos, ¿cierto?, de los que Jesús está diciendo aquí y que no oculta que va a haber en el discipulado. Lamentablemente, ¿ya? Y esa no fue la primera vez. Esta ocasión que estamos viendo acá en Mateo 16 no fue la única ocasión que el Señor habló del alto costo que trae el discipulado, de aquel que osa seguirlo a Él, de aquel que quiere, anhela seguirlo a Él. Ya había dicho anteriormente, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10 del 37 al 39 y Lucas 14 del 26 al 27. Al joven rico, ¿qué fue que le dijo? Una cosa te falta. Él llegó, el Señor ha hecho todo, cumplí todo. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame tomando tu cruz. En su corazón no había rendición, que eso fue lo que el Señor vio. Su corazón estaba en otra parte. No se negó a sí mismo, que es una de las primeras cosas que el Señor quiere. Juan 12, del 24 al 25, vemos ahí que el Señor le dice a los griegos, ¿cierto?, que pidieron verlo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces vemos ahí que constantemente está hablando acerca del costo de seguirlo a él. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con los discípulos ante esto que Jesús le estaba diciendo? Bueno, hizo cortocircuito, ¿ya? ¿Qué? Porque al igual que sus compatriotas judíos, como hemos venido viendo, los 12, ¿qué esperaban? Esperaban un Mesías libertador, un Mesías, cierto, que viniera, que los liberara del yugo de Roma, que sacara a Herodes del trono y que él reinara, estableciera este reino terrenal de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que ellos estaban esperando. Entonces, todo lo que Jesús le ha venido diciendo ahora, como que no encajaba. No encajaba esas enseñanzas que Jesús le estaba revelando ahora, acerca de que él tenía que ir, padecer, incluso morir. O sea, me estás hablando de humildad, me estás hablando de sacrificio, de entrega personal. Considerando esa enseñanza que Jesús está dando ahora, a la luz de lo que ellos tenían en mente con relación al Mesías, no encajaba, no. Jesús no estaba enseñando las cosas como ellos pensaban que deberían ser. Y Jesús menos estaba actuando como ellos pensaban que debería actuar. Tenía que liberarlos de Roma. No estar sanando, accediendo a la petición de un centurión romano. Y entonces como que no. Hasta Juan estaba, ¿eres tú el que habíamos de esperar? ¿O vendrá otro? No calzaba, ¿ya? Pero lo que sí se daban cuenta es que los milagros que Jesús estaba haciendo no se podían explicar de manera humana. Lo que sí estaban entendiendo es que las enseñanzas que Jesús estaba dando no se podían explicar tampoco de manera humana. ¿Ya? Ellos entendían que Jesús no era cualquiera. Y por obra de Dios, en sus corazones ellos llegaron a comprender de que Él no era cualquiera. Que no era uno más de los profetas, que no era Elías, que no era Jeremías, que no era uno más. No era Juan el Bautista que había vuelto. No era el precursor, sino que era el Mesías mismo. Era el Hijo del Dios viviente. Dios lo reveló en sus corazones. No entendían el panorama completo, entendían unas cosas, pero todas las piezas no las podían armar en el rompecabezas, no unían. Ya nada unía para ellos en este momento, no encajaba. Y lo pudimos ver en la respuesta de Pedro, o sea, ese concepto de que el Mesías tenga que sufrir y morir, como que no estaban dispuestos a aceptar ese tipo de enseñanza, esa idea del rechazo, del sufrimiento y muerte, menos con lo que estaban viendo, que la gente buscaba a Jesús y lo ovacionaba. No tenía cabida, no contaba. ¿Ya? Y ahora Jesús le está diciendo, o sea, no solo yo voy a sufrir, o sea, si te estás escandalizando porque te estoy diciendo que tengo que morir, sufrir y morir. Y ahora, cuando les dice, o sea, lo estaba invitando también a padecer con ellos.
Lo está invitando en este camino del discipulado que conllevaba sufrimiento, que conllevaba, ¿cierto?, negarse a sí mismo, conllevaba, ¿cierto?, tomar su cruz cada día para poder seguirlo. O sea, ahora que le está revelando estos grandes costos del discipulado, tienen que haber quedado aún más confundidos. Entonces no le juntaba, no entendían por qué actuaba de esa forma, no entendían por qué enseñaba estas cosas, y ahora con lo que les dice que tenía que ellos prácticamente vivir estos mismos grandes costos que él iba a padecer. O sea, algunos literalmente muerte de cruz, como Jesús mismo, pero no todos, ¿ya? Pero todos tenían que rendirse a él prácticamente. Rendición diaria, esto es lo que estamos hablando. Tienen que haber quedado más confundidos, como que no veían lo que Jesús estaba diciendo, entonces como que no entendían, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estaban pensando como Dios piensa, ni era imposible que pensaran como Dios piensa. ¿Por qué? Porque como veníamos hablando del estudio anterior, todos estamos caídos desde el principio. Todos nacimos con error de software. Todos estamos con falla de software. Los caminos del hombre son torcidos, son perversos, el corazón del hombre es inclinado al mal, nada bueno sale de acá, ni aun mis buenas intenciones debo confiar en ellas. ¿Ya? No están apegadas a las cosas de Dios. ¿Ya? Pero es Dios el que tiene que orar en nosotros para que nosotros podamos comprender. ¿Ya? No entendían, pero después iban a entender. Es tan maravilloso lo que, lo que Dios enseña, ¿verdad? Cada vez que nosotros abrimos la Escritura, ¿verdad? Meditando en lo que tú deseas. Y yo decía, la voluntad de Dios, como dice, el reino de los cielos, es tan diferente, ¿verdad? Que el hombre no entiende, y cuando lo entiende se da cuenta que los valores de este mundo se van a tierra con la voluntad de Dios, porque tú leías anteriormente sobre aquel que quiere salvar su vida, ¿verdad? Ese la perderá, dice. O sea, cualquiera que no, esto va en contra del mundo, o sea, ¿cómo? Yo quiero salvar mi vida. Es lo lógico. Es lo lógico. Entonces como que te pone vueltas de cabeza el reino, la voluntad de Dios, el reino de los cielos funciona de una forma tan diferente a lo que nosotros pensamos que es correcto y que está bien. O como cuando hablamos ahí en la bienaventuranza, cuando habla del pobre en espíritu, bienaventurado, ¿verdad? El pobre en espíritu. ¿Cómo? Entonces, es como, hermanos, por eso que Cristo siempre dice que hay que eliminar, ¿verdad?, a ese viejo hombre, porque ese viejo hombre viene con viene con se podría decir, con una configuración de este mundo. Y para poder entender las cosas del cielo, esa configuración de este mundo tiene que eliminarse. Entonces muchos cuando llega a la escritura chocan. Sobre todo si leen este versículo donde dice cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Oh, bienaventurados los pobres, pero ¿cómo? Los pobres, ellos van, ¿cómo? Y dice cualquiera que perdiere su vida por mi causa, ese la hallará. O sea, más de cabeza nos deja. ¿Entiendes? Pero así es la voluntad de Dios. O sea, el sacrificio, ¿verdad? O la negación a este mundo, Dios la recompensa con vida. Y aún la recompensa cuando él es el que hace todo, o sea, ni siquiera tendría que dar recompensa, porque no merecemos nada, pero aún así Él obra en nosotros y nos ofrece recompensa. Es una forma para que el hombre pueda entender, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Es una forma para que para que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Pero aún así lo da. Por ejemplo, vida eterna merecíamos, no, pero Él la va a dar. Pero Él dice, habrá recompensa para aquellos que, ¿verdad?, sean pobres en espíritu.
Y aún esa pobreza en espíritu es Dios obrando en nosotros, porque si no hubiera sido que Él nos resucita, que nosotros estábamos muertos en Sí. delito y pecado, sino es porque Él obra en nosotros y nos convence de pecado por medio del Espíritu Santo, porque dice que Él es convence de pecado, a través de la predicación de la palabra, convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y es ahí que, ¿cierto?, se da todo esto. Pero, y aún más nos dice que el que persevera, y Él nos ayuda a perseverar por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, el aliento, la congregación que nos ayudamos ahí, es Él obrando en todo y nos dice Amén. que nos va a bendecir con toda bendición espiritual en lugares celestiales, nos va a dar vida eterna, ¿cierto? Y como dice Pedro, usa hasta imágenes para que nosotros comprendamos que nos va a dar coronas y premios, ¿ya? Claro. Galardón. Asocia lo que nosotros conocemos para poder entender el reino y la voluntad de Dios, ¿verdad? En un tiempo que cada vez vemos que se acerca más. O sea, esta voluntad de Dios de querer que el hombre reciba bendición, pero no cualquier bendición económica, cualquier bendición material, sino que bendiciones en el cielo que dice que son eternas y que ni siquiera el hollín o la polilla, ¿verdad?, va a poder hacer algún daño, ¿verdad? O sea, es eterno. Entonces, él invita al hombre, ¿verdad?, por mediante Jesucristo, su Hijo, a esta bendición que es de Dios. Pero el hombre da vuelta a todas las cosas y ya se chacrió este tema de la bendición. O sea, cuando hablan de bendición, limitan a ven, lo hoy día nuestra iglesia va a ser un día de bendición, de restauración, de sanidad. ¿Y dónde dejamos a Cristo? Claro, es como que todo se torna ya en un show. Y de hecho todo apela al hombre, de hecho es como que todo se centraliza en el hombre. Por ejemplo, la música, ahora la están acomodando para que apela a las emociones, para que haya llanto, o si ya no pasa nada, aquellos que están en el púlpito empiezan a llamar, como que empiezan a llamar al emocionalismo. Eso. Para que la gente manipulan todo. Llenen esa falsa fe con emocionalismo en su corazón. Quieren llenar ese vacío, ¿verdad?, con este emocionalismo, esta supuesta comunión con Dios basada en un emocionalismo. Pero la comunión con Cristo no se basa en el emocionalismo, sino que es más allá. Se basa en hacer su voluntad mediante la lectura, mediante la enseñanza de la sana doctrina de la Escritura, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es el único que nos puede a nosotros salvarnos de este mundo tan corrompido que ya ha entrado y hemos visto cómo ha entrado a las iglesias a contaminar a todo aquel que se acerca a estas iglesias. ¿Ya? No, en estas iglesias usted no va a escuchar una predicación donde digan usted tiene que morir, tiene que llevar su cruz. No va a escuchar eso. No, sino que lo que usted va a escuchar, eres tu cabeza, tú no eres cola. Si tú le das a Dios, Dios te va a dar. Y tú eres un bendecido. Tú eres un guerrero, ponte en la brecha. Claro, en brecha, abran brecha. Te levantan. Después abran paso que aquí viene el profeta. Y eso no sirve. Apela al ego del hombre. Por eso que Dios quiere entregar conocimiento al hombre, ese conocimiento, esa sabiduría que estos maestros que hemos leído anteriormente tenían, ¿verdad? La tenían a puertas cerradas. O sea, tenían una puerta donde nadie tenía el conocimiento ni la sabiduría que Dios le entregó a su pueblo. Ellos no la entregaban, no la recibían y tampoco se la entregaban al pueblo. Por eso que había un rechazo, ¿verdad?, hacia Jesús, porque Él sí estaba entregando y estaba abriendo las puertas del cielo con este conocimiento, con esta sabiduría, y que después iba a ser este proceso, ¿verdad?, en el cual mediante Jesucristo, ¿verdad?,
todo aquel que se arrepintiera y que reconociera, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor, iba a ser salvo. Amén. Las condiciones para poder entrar, ¿cierto? Amén. Entonces, claro, es maravilloso sumergirse en la palabra y darse cuenta de cuánto error hay hoy en día, ¿ya? Y con respaldo bíblico, o sea, porque la palabra, como dice el verso, ¿cierto?, en el cual se promueve, ¿cierto?, a la invitación a los estudios, dice que su palabra es luz. Amén. A nuestro camino, ¿cierto? A nuestros pies, en la guía, ¿cierto? Y eso es lo maravilloso, porque podemos entender la palabra del Señor y es necesario, como el otro día se nos decía, o sea, cualquiera que no conoce un billete, le pueden meter un billete falso, porque no conoce el billete verdadero. Pero aquel que tiene, ¿cierto?, esta costumbre de tratar con el billete verdadero, no le van a venir a engañar con un billete falso. Por eso la importancia de que el Señor nos insta una y otra vez a meditar en su palabra de día y de noche, sumergirnos en ella, ¿cierto? A estar constantemente ahí tomando el consejo de Dios, a estar atentos, y constantemente nos llama a estar atentos, a estar alerta, ¿cierto? Porque Satanás hasta se disfraza como ángel de luz y usa la palabra, tentó a Jesús con la palabra, ¿ya? Entonces el Señor nos llama constantemente a estar alerta, ¿ya? Bueno, y bueno, aquí el Señor, ¿cierto?, diciéndole todas estas cosas, aquí los discípulos no entendían, ¿ya? Pero como les decíamos anteriormente, ya iba a llegar el momento que iban a entender. Y es así como Dios trata con nosotros. Hay cosas que no comprendemos ahora ya, pero en el tiempo oportuno sí las vamos a comprender, ¿ya? Hay cosas que no encajan, ¿ya? Pero por la gracia de Dios, el Señor sí nos va a permitir conocer ciertas cosas, ¿ya? Claro que necesarias para nuestra salvación, porque hay cosas que son cosas de Dios, no más que no es necesario que nos revele a nosotros. Como hablaba la otra vez el pastor, que hay una voluntad secreta de Dios, pero hermano, quédese con esto, sí. Estos discípulos fueron lentos para entender o comprender, ¿verdad?, lo que Cristo le estaba tratando de enseñar. O sea, no se sienta, ¿verdad?, menospreciado si a usted le cuesta entender. Si le cuesta entender, ellos se encomendaron a las manos de Dios, y nosotros también, si nos cuesta entender, estamos en las mismas manos de Dios. Claro, o sea, sí. no somos más y no somos menos de lo que eran estos discípulos. Si ellos tuvieron esperanza, nosotros también tenemos. Claro, o sea, hay algo que Dios que quiere hacer en el hombre y lo quiere hacer Él personalmente en su vida. Hay un trato especial con cada uno de nosotros. Y es un paso a paso. Claro, es lento. O sea, el crecimiento espiritual, hermano, es doloroso. Y de hecho, sí, y claro, porque yo, por ejemplo, pensaba y decía, claro, esto es paulatino, porque es prácticamente lo mismo que los discípulos, ¿ya? Porque, por ejemplo, el primer paso es saber quién es Jesús. ¿Y dónde se nos revela quién es Jesús? A través de la palabra. Amén. El Espíritu Santo nos revela, ¿cierto? ¿Quién es ese Señor Jesús? Y una vez que conocemos quién es Jesús y lo aceptamos, ¿cierto? Por medio de la fe, nos rendimos ante el Hijo de Dios, ahí no termina todo, sino que viene el proceso de refinamiento, de santificación, ¿ya? Y es el mismo llamado que está ocurriendo aquí. Después que ellos saben quién es Jesús, Jesús lo está invitando, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque le enseña quién es Él, cuál es su misión, y teniendo ya todo ese conocimiento, ¿ya? Quién es Él y su misión, hace esta invitación a seguir, ¿cierto?, en esta fidelidad diaria, ¿ya? Pero obviamente la Escritura recalca de que no es así como el acercarse a Dios, no nació de nosotros por nuestra propia cuenta, sino que fue por la gracia de Dios, así también es todo este proceso de permanencia, ¿ya? El crecimiento espiritual es lento, pero seguro, y es doloroso. También. Por eso que Cristo dice que esto no va a ser así tan fácil. Hay un crecimiento y ese crecimiento viene dolorosamente y lentamente. Bueno, Pablo lo experimentó. Claro. Pablo experimentó, ¿verdad? Y cada uno de los discípulos. Y cada uno de los discípulos experimentó este crecimiento lento y doloroso, este crecimiento espiritual lento y doloroso. Ellos pasaron muchas situaciones que a lo mejor cualquier cristiano ahora
hubiese eh, eh, abortado esta misión en cualquier momento. Sobre Habría todo sido, cuando incrementan los costos del discipulado. Cuando claro. aumentan los costos, no, es fácil como pensar, caer en la tentación de querer volver atrás. ¿Ya? Así que, bueno, Dios hace, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, ¿verdad? Un trato, eh, eh, es un trato especial con cada uno de nosotros, con nombre, como antes, muchas veces lo hemos dicho, Él conoce, ¿verdad? Y nos llama por nuestros nombres, Amén. ¿verdad? Y ese trato es personal que hace Dios en nuestra vida, hermanos. Ahora, cuando el Señor le hace esta invitación, ¿cierto? Que si alguno de ellos que estaba ahí quiere venir en pos de mí, sin duda ellos tienen que haber recordado cuando Él los llamó al principio, ¿cierto? Cuando los llamó uno a uno, tienen que haber recordado, ¿ya? Porque como 2 años y medio antes, ellos habían dejado familia, habían dejado amigos, habían dejado ocupaciones y todo lo demás con fin, ¿cierto?, de seguir a Jesús. Ahora, este llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, porque por Marcos entendemos que había más gente ahora en esta ocasión, había más gente que los discípulos. Entonces, ese llamado, para aquellos que eran incrédulos, se podría traducir como a esa rendición inicial que da el pie para el nuevo nacimiento. Es cuando vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando dice, si quieres venir en pos de mí, al que habían venido, podríamos decir los discípulos al principio. Cuando el recaudador dejó su puesto, dejó todo y siguió a Jesús. ¿Ya? Esa rendición inicial, podríamos tomarlo con si alguno quiere venir en pos de mí, cuando es incrédulo y se rinde inicialmente a Cristo. Pero para aquellos que ya hicieron esa rendición inicial, que ya vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe, que creen en Jesús, incluyendo aquí a los 12, estas palabras, sígueme, reiteran ese llamado a la obediencia diaria, a permanecer. O sea, no basta únicamente con venir y decir, no, yo recibí a Cristo en arrepentimiento y fe, y ya estoy listo. No, sino como hablamos, hay un momento de refinación, un proceso de refinación, hay un proceso de perfeccionamiento. Dios nos tiene que ir santificando, sacando esa escoria del pecado que va supurando. Ahora, si usted me dice y me pregunta, hermano, ¿y ese proceso cuánto dura? Toda la vida. Toda la vida, hasta el último segundo de vida, ese proceso va a estar ahí. Entonces no hay tal cosa que alguien diga, no, si yo ya sé todo, no. Estamos constantemente aprendiendo, ya sea en la escritura, ya sea en los momentos que se nos presentan, constantemente estamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ahora, aunque estamos hablando de este llamado a la obediencia diaria, estamos hablando de esta rendición diaria, ¿cierto?, al que el Señor está diciendo aquí, tristemente, hermano, tenemos que decir que es posible que un creyente pierda el primer amor. ¿Ya? Por ejemplo, en Apocalipsis 2:4 dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Bueno, esa frase, hermano, de primer amor, se refiere a esa pasión, a esa devoción inicial que la iglesia tenía por Cristo, ¿ya? Y vemos ahí, ¿cierto?, en este versículo, que la iglesia estaba ocupada con trabajo, estaba ocupada de las buenas obras, pero descuidó lo principal, esa relación íntima y personal con Cristo. Estaba ocupada de la obra, pero descuidó esa intimidad con el Señor. ¿Ya? Entonces aquí el Señor le está advirtiendo que ese deber no debe reemplazar la devoción, la comunión con Él. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener un cuidado, porque muchas veces estamos en ese activismo y sin darnos cuenta pensamos que estamos más cerca de Dios, pero estamos descuidando esa intimidad de nosotros con Él. Y únicamente nos, ¿cómo poder decirlo? Me conformo, ¿no? Es que yo fui a tales actividades, yo participé de tales actividades, yo hice esto, yo, que no está mal, ¿cierto? Participar, pero muchas veces, estando tan centrado en eso, perdemos el enfoque de ¿por qué hacemos eso?
¿Para gloria de quién lo hacemos? Es fácil, porque somos humanos y podemos desviarnos. Entonces, si bien el Señor nos llama, ¿cierto?, a estar constantemente en obediencia, es posible que en ese camino, sin darnos cuenta, estemos perdiendo nuestro primer amor. Así que también tenemos que tener cuidado con eso. Amén. ¿Ya? Y ahora, el hecho de que digamos, sí, tenemos esa lucha internamente de que se quiere rebelar contra el Señor. Y que incluso a veces sirviéndole, queriendo servirle, agradarle, nos encontramos con que quizás nos desviamos y estamos perdiendo nuestro primer amor. Estamos fallando, ¿cierto? Podemos decir, entonces nadie entonces puede obedecer realmente. Jesús está llamando a obedecer, pero estamos viendo aquí que todos al final vamos a fallar, ¿ya? El hecho de que a veces sí vamos a fallar, el hecho de que a veces sí vamos a sucumbir ante la desobediencia, sí, porque todavía tenemos esta vieja naturaleza que está ahí, ¿ya? Tenemos este corazón que es inclinado al mal y que a veces pensamos que estamos haciendo lo bueno, nos separamos de la palabra de Dios y reposamos en nuestra voluntad, nos estamos desviando. Va a pasar, ¿ya? Pero eso no quita la verdad, hermano, de que vamos a fallar, de que nos vamos a caer, de que estamos en este proceso. No quita la verdad de que el carácter del verdadero discípulo se manifiesta en la obediencia. El Señor lo está diciendo y así es, ¿ya? Obedecemos imperfectamente, ¿ya? Tenemos una obediencia imperfecta, que es inevitable, como le venía diciendo, porque tenemos esta carne que no está redimida, pero en todo aquel creyente verdadero está ese deseo fuerte que es fundamental, está esa dirección en su corazón, ¿cierto? De que quiere y anhela que su vida refleje a Cristo, que quiere, ¿cierto?, que la dirección de su vida vaya en pos de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que está dentro de todo aquel que le pertenece al Señor, que no se conforma únicamente con cosas superficiales, sino que anhela más de Él, quiere que su corazón se rinda delante de Él, ¿ya? Entonces sí, vamos a fallar, vamos a desviar muchas veces, pero el Señor nos amonesta una y otra vez a través de su palabra por lo mismo, porque sabe cómo somos, y por eso nos dice arrepiéntete, y vuelve, ¿cierto? Reconoce que te has equivocado, y ahí volvemos nuevamente al pobre en espíritu, en el cual siempre tenemos que estar ahí, humillándonos delante de Dios, no confiando en nosotros. Si eso es lo que apela aquí. Niégate a ti mismo. Niégate a ese yo, al yo tuyo. Porque, claro, sí, tenemos al mundo que está en contra, pero la primera batalla la tenemos diariamente con nosotros mismos, ¿cierto? Como mirarse al espejo, como lo he escuchado un predicador decir, tú y yo, hoy día vamos a tener una lucha, ¿cierto? Pero obviamente podemos doblar el brazo a nuestra vieja naturaleza únicamente por medio del poder del Señor, ¿ya? Entonces, el discipulado, hermano, se lleva a cabo bajo las condiciones de Dios, no bajo mis condiciones. No es, como les decía, que no, es que yo solamente voy a tomar una parte, solamente voy a seguir a Jesús, pero no voy a tomar mi cruz, ni me importa negarme a mí mismo. Yo hago mi voluntad, bajo mi voluntad yo obedezco a Dios, cuando yo quiera, como yo quiera. Eso no sirve acá. Esto es un efecto dominó, al igual que la bienaventuranza. Ya es imposible escoger solo una. Aquel que se rehúsa a negarse a sí mismo jamás va a poder tomar su cruz y por ende jamás va a poder seguir al Señor. Imposible. El discipulado se lleva bajo las condiciones de Dios, así como lo fue del principio. Acercarse a Dios es bajo las condiciones de Dios. Y el discipulado también lo es bajo las condiciones de Dios. ¿Ya? Entonces, el Señor nos recuerda aquí un principio que es bastante clave, hermano, acerca de este discipulado, que para ganar hay que perder. Lo primero es negarnos a nosotros mismos, lo segundo es cargar nuestra cruz y lo tercero es obedecerle de manera fiel. ¿Ya? Y en el próximo estudio vamos a detenernos a considerar cada una de estas tres demandas que el Señor aquí nos está haciendo. Amén. 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 Bueno, como dice primera de Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, dice, ¿verdad? Amén. En oscuridad, más entonces veremos cara a cara. Hay algo que Dios nos revela y es bajo su voluntad. Amén. ¿Verdad? Vemos poco, ¿verdad? No vemos todo el panorama,
porque lo más probable es que no podamos entender todo esta voluntad de Dios, por eso solamente vemos lo que Dios nos permite y lo que podemos nosotros soportar, ¿verdad? De todo este entendimiento. Así que le damos gracias al Señor por esta su palabra, por recordarnos también que eh, no es un camino fácil, hay un sacrificio, ¿verdad? Que es negarse, ¿verdad? Eh, al negarse significa llevar nuestra propia cruz a morir a ese viejo hombre. Hay que entender también que el crecimiento espiritual es lento y va a ser doloroso, ¿verdad? Pero, como bien decía Joana, bueno, el Señor, nuestro Señor siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Ahí en todo momento.